Buenas, mi nombre es Juan Ignacio y hoy vamos a estar hablando del trabajo sobre métricas avanzadas en el fútbol con nuestro mentor Guillermo Alonso. Motivación y caso de negocio. Vamos a empezar con la siguiente frase. El análisis de datos es el arma secreta del entrenador moderno. Permite afinar la estrategia y optimizar el rendimiento del equipo. Está claro que en las últimas décadas los datos toman un papel crucial en el ámbito del fútbol. Cada vez más cuerpos técnicos adoptan un analista de datos para probar mejores tácticas y obtener mejores resultados. Por eso, hoy en día nos centraremos en el análisis de un dataset enfocado en tiros al arco para poder interpretar el juego con precisión, encontrar patrones ocultos y analizar el desempeño de jugadores y equipos, tratando de dejar el impacto del azar de lado o disminuirlo en la medida de lo posible. También tenemos interés en poder generar la métrica de goles esperados. Esta métrica evalúa la calidad de las oportunidades de gol generadas durante un partido de fútbol. Para esto nos basaremos en el análisis histórico de disparos al arco, donde se registran los diversos atributos en el momento preciso en que se realiza el tiro. Por ejemplo, acá, como veremos más adelante, tenemos un gráfico denominado mapa de calor, que en este caso trata sobre los tiros al arco del equipo Napoli. Así que podemos pasar a la siguiente filmina. En descripción del dataset, este es una versión reducida que denominamos tiros filtrados que viene de un dataset público de StatBombs, que es una empresa de análisis deportivo especializada en el fútbol. Este está compuesto de 30.127 disparos al arco de una muestra de más de 1.000 partidos en distintas ligas y competencias, tanto de equipos como de seleccionados nacionales. Cada entidad registra diversos atributos en el momento preciso en que se realiza el tiro y cuál fue su destino final. Por ejemplo, abarca las temporadas de 2015 hasta 2024 con las mejores ligas del mundo, como por ejemplo la Serie A, la Premier League y la Bundesliga. También en partidos internacionales tenemos de la Eurocopa en sus ediciones 2020 y 2024 y también el Mundial de Qatar 2022. A estos valores los podemos agrupar en los siguientes grupos. Algunos asociados más al jugador y al equipo, por ejemplo, el nombre del jugador, nombre del equipo o en la posición en la que juegan. Valores asociados al disparo, por ejemplo, la técnica con la parte del cuerpo con la que le pegó y el resultado del disparo, como por ejemplo si fue gol o la tiró a las nubes. También valores asociados a la liga y a la temporada, como nos veremos anteriormente, entre otros tantos que veremos ya más adelante. Luego, pasando a la siguiente filmina, empezamos con el análisis exploratorio de datos, que en este caso tenemos la distribución de los goles de acuerdo al minuto del partido, donde se ve que aumentan cuando termina el primer tiempo y también al final del partido tienden a tirar más. Después la mayoría de los tiros no son efectivos, claramente como es normal en el fútbol, solo un décimo de ellos terminan en gol. Ahí pasando a la siguiente filmina, tenemos que los patrones de juego que generan más tiros son las jugadas regulares de partido, que claramente es el formato de juego que abarca más tiempo durante un partido, y luego el efecto de la presión sobre un jugador que totalmente modifica si termina en gol o no, donde claramente vemos una diferencia marcada. Para continuar, vamos a ver la distancia versus los tiros efectivos. Los tiros más cercanos al arco tienen más probabilidad de convertirse en gol, mientras que tiros más lejanos tienen mayor probabilidad de ser desviados, bloqueados o atajados. Esto es una evidencia visual clara que ayuda a entender cómo la distancia influye en el resultado de un disparo. Bueno, y para terminar con la filmina de los insights, tenemos dos mapas, uno de calor y otro de puntos de tiros de Luis Suárez, a modo de visualización bueno, en el caso de la izquierda, que es el mapa de la cancha, digamos, por donde realiza los tiros Luis Suárez, tenemos que, nada, claramente es un 9 de área, la mayoría de los disparos lo hace dentro de lo que es el área, algunos de ellos están por fuera, pero bueno, un poco para marcar eso. Y por otro lado está el heatmap de los tiros de Barcelona, en las zonas donde está un poco más oscuro, como más naranja, un poco más rojo, se ve ahí, es la mayoría de los tiros.
Así que bueno, podemos ver que nada, en su momento cuando Luis Suárez estuvo en Barcelona se ve un poquito dentro del área y después hay algunos buenos jugadores que hicieron disparos por fuera del área. Ahora, para hablar un poco sobre el tema de la curación de los datos que tenemos en la siguiente filmina, con el tema de los nulos, Marcelo en la siguiente filmina va a explicar un poco los problemas que tuvimos con alguna de estas variables, pero a gran escala no aplicamos muchos cambios a lo que es el tema de los nulos. No había mucha incidencia, así que no ameritaba hacerlo. Con respecto a los outliers, tampoco se veían valores extremos, como decir, relevantes, que nos afecte de manera muy demasiado, digamos, a lo que es el análisis de nuestro proyecto, a lo que es al análisis de hacer un promedio de goles esperado. Así que no se realizaron ningún tipo de cambios. Con respecto a las variables categóricas que teníamos para poder llevar a cabo el análisis final, algunas de ellas, las convertimos a dummies, muchas eran categóricas, así que hicimos lo que es la creación de lo que es one hot encoding a todo lo que es el tema de las dummies. Luego para el tema había una variable que es de location, todo lo que es el tema de la ubicación, más que nada con respecto a poder estar ubicado dentro de la cancha. La variable de location traía las coordenadas en una lista dentro de esta variable. Lo que hicimos nosotros fue splitearla en X e Y como para que quede bien para poder trabajarla y de esa manera poder calcular algunas variables nuevas que hicimos dentro de lo que es el tema de la ingeniería de variables, que es la distancia de gol y el ángulo de disparo. La distancia del disparo y el ángulo de disparo. Y de esta manera con las coordenadas bien, digamos, las pudimos calcular. Y después otra variable que también hicimos un poco de ingeniería fue lo que es el tema del freeze frame, que básicamente es la foto que tiene el jugador a la hora de hacer el disparo, para de alguna manera ver cuántos contrincantes tiene y cuánta gente de su equipo tiene, digamos, ¿no? Y por último, para determinar bien lo que es el proyecto en general, creamos la variable target is goal a modo de poder predecirla en un futuro, digamos. Para continuar con la siguiente filmina, voy a contarles los principales desafíos que encontramos en la etapa de análisis y preparación de datos en los prácticos unidos de esta diplomatura, así como las soluciones que aplicamos para resolverlos. Uno de los problemas más comunes es la incompletitud de los datos, con valores faltantes que pueden distorsionar los resultados. En nuestro caso, se nos pidió que analicemos los tiros al arco y una variable importante son los tiros bajo presión. Esto tiene únicamente dos posibilidades, si está bajo presión o si no lo está. Cuando analizamos el dataset, encontramos que estos datos tenían filas con valores null, solo true o null. Nuestra decisión, lo más lógico con respecto a esto, fue que si estaba null, el dato es que no estaba bajo presión. Otra dificultad fue calcular el ángulo de tiro. Para esto usando solo la distancia del centro del arco, o media cancha del arco. Esto subestima la probabilidad de gol. Ese enfoque ignora que el delantero ve dos postes y que el ángulo efectivo depende de la apertura entre ambos, no del centro. Además, mezclar unidades, metros versus coordenadas, distorsiona el ángulo y lo vuelve incomparable entre jugadas. Para esto, la solución fue modelar el ángulo como la abertura entre los vectores que unen la posición del tiro con cada poste. Así se obtiene el ángulo geométrico, a arco abierto, invariante a traslaciones y consistente con la probabilidad de conversión. Como aprendizaje, entendimos que la calidad de los datos es clave para obtener conclusiones confiables. La preparación de datos requiere un equilibrio entre automatización y revisión manual. Y las visualizaciones deben estar enfocadas en el mensaje. Además, documentar el proceso nos permite replicar y mejorar el análisis a futuro. Esa fue nuestra presentación y dejamos ahí.